Muy buenas noches, jóvenes. Buenos días para ustedes. Bienvenidos a la clase número 55 de este 8 de febrero de 2022. El día de hoy vamos a iniciar con otra serie de videos acerca del nuevo ejercicio que se publicó ya en Classroom. El tema que ahora vamos a ver es el de análisis de datos. Bueno, el eje temático es análisis de datos, el tema específico es estadística y el aprendizaje esperado que vamos a estar manejando es el de recolectar, registrar y leer datos en gráficas circulares. Más adelante vamos a trabajar sobre el uso e interpretación de las medidas de tendencia central, que ya vimos algo de eso. Me parece que fue el mes pasado. Con respecto a la moda media, aritmética y mediana. El rango de un conjunto de datos y decidir cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. Entonces hoy nos vamos a concentrar más en las gráficas circulares. Para esto vamos a trabajar en la lección número 63 de su libro de texto, para lo cual le pido a ustedes que ya tengan listo su material, que es el libro de texto, ya sea en físico o en electrónico por medio de la página de Conalitech, o bien tengan a bien tener a la mano las impresiones o también el archivo electrónico PDF que yo les he publicado ya en Classroom. Vamos a iniciar. El ejercicio es el 7.2.10-2, que comprende la semana del día 8 al 14 de febrero de 2022. Vamos a trabajar sobre este ejercicio y el OneNote que vamos a abrir nos va a trasladar directamente a la lección número 63, página 140 de su libro de texto. Bueno, voy a abrir de una vez la aplicación eh, de escritorio para trabajar de una manera más cómoda con esta lección. Bueno, dice así, lección 63, los jóvenes del año 2010. Número uno, responde con base en la gráfica. Directamente lo van a poner a leer esta gráfica. Distribución de la población total de México por grupos de edad. Bueno, voy a hacer un acercamiento aquí para poder apreciar un poquito mejor la gráfica, aunque pues lamentablemente la definición que tiene con el ITEC no es la mejor, pero por eso les pido que me acompañen con su libro de texto, para que puedan verlo de mejor manera, ya que algunos números como que se distorsionan un poquito dada la falta de calidad de la imagen. Bueno, la gráfica circular, si se dan cuenta, está dividida en dos partes, una parte azul y una parte verde. En la parte azul dice otros rangos de edad, 78 millones, 69.2%. Y la parte verde dice jóvenes, 35.8 millones, 31 me parece que es un 8%. Déjenme cotejar con mi libro. Y si es 31.8. Sí. Bueno, a ver, permítame un tantito. Ahí está. Esta parte verde está subdividida, a su vez, con otra información que viene agregada a esta parte verde, que dice 12-14, o sea, edades de 12 a 14 años de edad, lo comprenden o lo conforman 6.7 millones, que representan el 5.9% de este porcentaje. De 15 a 19 años de edad, 11.2 millones, que representan el 10%. De 20 a 24 años de edad, 9.7 millones, que representan el 8.6%. De 25 a 29 años de edad, 8.3 millones, que representan ese 7.4%. Si ustedes suman 5.9 más 10 más 8.6 más 7.4, les va a dar este 31.8%. Si suman 6.7, 11.2 y 9.7 con 8.3 millones, les va a dar los 35.8 millones que representan los jóvenes. Es decir, esta subdivisión nos da la suma de la parte verde de la gráfica total de la gráfica circular. ¿Sí? Bueno, en el inciso A nos pregunta, ¿de qué edad a qué edad abarca la categoría jóvenes de la gráfica? Esta información es la que les acabo de comentar, que ya está aquí subdividida con verde. Pero nos pregunta de qué edad a qué edad y tenemos cuatro subcategorías.
La primera de 12 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29. Por lo tanto, si nos están preguntando de acerca de qué edad a qué edad lo abarca, pues es lógico pensar que las edades a las que los abarca es a partir de los 12 y hasta los 29. ¿Por qué? Porque se refiere a la parte verde, ¿sí? La categoría jóvenes, que es la que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí la respuesta sería de 12 a 29 años de edad. ¿Sí? Ahora dice, calcula la población de México en el año 2010 de dos maneras distintas. La primera, que es esta que está aquí, a partir de los datos en el círculo de la gráfica, es decir, a partir de este dato que tenemos aquí. Y otra manera de hacerlo es a partir de la cantidad de jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad, es decir, con el dato que tenemos aquí, específicamente aquí. ¿Sí? Para poderlo hacer vamos a trabajar directamente con los porcentajes. Aquí nos están hablando de un 31.8%. 31.8%. ¿Sí? Eso es a partir de la gráfica, ¿no? A partir de toda la gráfica, este primer inciso. Fíjense bien, el número de jóvenes es de 35.8 millones. Entonces yo puedo decir que 35.8 millones yo lo divido entre 31.8%. Aquí serían millones. ¿Para qué? Pues para saber cuántas personas me representan en 1%. ¿Sí? Si yo hago esa división, lo podemos hacer directamente en la calculadora. 35.8 entre 31.8 me va a dar 1. Prácticamente 1.13. ¿Sí? Aquí sería 1. Bueno, 1. Sí, vamos a poner con dos decimales. 1.13 millones por unidad porcentual. ¿Sí? Es decir, por 1% me representan 1.13 millones. Pero yo lo que quiero saber es el total de la población. O sea, 1.13, que es lo que yo acabo de sacar para un solo porcentaje, lo multiplico por el 100% que yo quiero calcular. Entonces voy a multiplicar 1.13 por 100. Y esto lo podemos hacer directamente, nos va a dar 113 millones de habitantes. ¿Sí? Ahora, eso haciéndolo con este dato. Si yo lo hago con el dato del 69.2%, fíjense lo que ocurre. Aquí voy a hacer ahora 79 millones entre el 69.2%. Y esto me va a dar 79 entre 69.2, 1.14. 1.14 millones por unidad porcentual. Este 1.14 lo multiplico por el 100% porque me representa el total y me va a dar 114 millones de habitantes. ¿Sí? Entonces de esta manera lo hemos calculado con los datos de la gráfica. Vamos a poner cualquiera de los dos, 113, 114, vamos a poner 113 millones. ¿Sí? Ahora vamos a calcularlo con el otro dato que nos dicen aquí del porcentaje del 10%. Vamos a hacer lo mismo, 11.2 millones, 11.2 millones entre el 10%. Y esto me va a dar, si dividimos, me va a dar
1.12 millones por unidad porcentual, ¿sí? O sea, 1.12 por el 100% para saber el total me va a dar 112 millones de habitantes, ¿sí? Y aquí puedo poner que son 112 millones, ¿sí? Ya tengo las dos formas de calcularlo. Si ustedes se dan cuenta, no son las mismas cantidades. En teoría, si fuéramos muy estrictos desde el punto de vista matemático, si recuerden que las matemáticas son exactas, pero la estadística no lo es. Recuerden que los números son infinitos y también tenemos decimales infinitos. Entonces, para poder trabajar con estos números, que son números muy grandes, que representan la población, se utiliza mucho el redondeo o también se utiliza mucho los decimales cortados, que es lo que le llaman eh, eh, perdón, se me fue el nombre. Bueno, son cortar a cierto número de decimales, hacer un corte y ya no redondear, ¿sí? Digamos que es el sesgo de un decimal. Son dos maneras de verlo. Normalmente se trabaja mucho con redondeos. Para esto voy a orientar a la siguiente pregunta, que dice, las respuestas del inciso anterior no son iguales, pero sí cercanas. Cercanas entre comillas, porque el error que existe entre 112 millones y 113 millones, pues es de 1 millón, o sea, 1 millón de habitantes de error. Pero recuerden que son cantidades muy grandes. Aquí el error en realidad fue de una décima de porcentual. ¿Sí? O sea, fue un error muy pequeño, pero al transformarlo en millones de habitantes, pues el error se hace muchísimo más grande, ¿no? Pero bueno, son errores que se manejan en estadística que son aceptables. Por eso en estadística no existen las cifras exactas y se trabaja mucho con porcentajes, porque si extrapolamos esas cantidades a los números reales, pues el error sería muy grande. Por eso trabajan mucho con muestras, que es una parte de una población completa. Bueno, entonces aquí que nos preguntan, las respuestas del inciso anterior no son iguales, pero sí cercanas, explica a qué se debe. Y la respuesta es muy simple. Se debe, vamos a escribir, se debe al redondeo de los decimales que se van perdiendo a lo largo de las operaciones. ¿Sí? Porque pues para llegar a esas cantidades que están aquí, también tuvieron que hacer ciertos cálculos. Entonces los decimales no se van redondeando a partir de donde yo agarré estos datos. Estos datos ya vienen redondeados desde antes. Entonces se van perdiendo muchísimos decimales ahí. Y al momento de que llegamos ya a esta instancia, pues el error pues bota todavía más grande, ¿no? Bueno, luego dice el inciso D. De acuerdo con la gráfica, en 2010 habrá 6.7 millones de jóvenes entre 12 y 14 años de edad. Se refiere a esta parte de aquí. Entre 12 y 14 años de edad habrá 6.7 millones de habitantes que tengan este rango de edades, ¿no? ¿A qué cantidad sin punto decimal equivale 6.7 millones? Bueno, aquí hay que tratar de entender que para escribir cantidades tan grandes no es muy práctico, perdón, no es muy práctico manejar estos números, precisamente porque pues una cantidad de millones va a abarcar muchos ceros. Pero la palabra millones, ustedes saben que un millón, voy a hacer aquí un corte, un millón, si yo lo escribo así, pues en realidad es esto, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Este número es el que es un millón.
Entonces la palabra millón pues sería multiplicar por esto. Entonces lo que voy a hacer, ese 6.7 lo voy a multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 por un millón. Si ustedes hacen esa operación directamente en la calculadora, 6.7 por un millón, van a escribir 1 y 6 ceros, les va a dar el 67. A ver, voy a escribirlo aquí abajito. Y 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Por qué nos da esto? Aquí voy a hacer un paréntesis, yo creo que con otro color. Porque lo que hicimos en realidad fue, a ver, esto tiene esta explicación, lo que hicimos fue 6.7 y corrimos el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Y aquí ubicamos el punto decimal. Y todo lo demás se rellenó con ceros. ¿Sí? Aquí estuvo un 0, 0, 0, 0 y 0. Y si los cuentan, son 1, 2, 3, 4, 5, 5 ceros, un 7, un 6 y el punto decimal está aquí. Y si se dan cuenta, aquí es 1, 2, 3, 4, 5 ceros, el 7 y el 6. ¿Sí? Entonces, efectivamente, así como nosotros hicimos la operación en una calculadora, si corremos el punto decimal, porque recuerden que un millón es múltiplo de, perdón, es potencia de 10, y las potencias de 10 se va corriendo el punto decimal como ceros tenga esa potencia. Entonces el punto decimal lo corrimos 6 lugares porque esta potencia de 10 tiene 6 ceros. ¿Sí? Perdón. Voy a estar... Estoy un poquito resfriado, así que les pido que me tengan paciencia porque tengo un poquito de tos y más de la garganta. Este... Una disculpa de antemano. De antemano. Bueno, de esta manera, ya habíamos visto nosotros en temas anteriores, específicamente en multiplicación de números, en el eje temático número, sobre multiplicación de números por potencias de 10 y división de números entre potencias de 10, que era correr el punto a la derecha cuando se multiplicaba y correr el punto hacia la izquierda cuando se dividía. ¿Sí? Entonces eso es recordar un poquito esas clases. Si no las recuerdan, recuerden que pueden consultarlas en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, donde están esos videos ya colgados, y nada más ubiquen qué número de video es. Bueno, entonces aquí vamos a escribir que la cantidad que nosotros estamos representando como 6.7 millones es 6, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Sí? Si leemos esta cantidad, 3, 6 serían 6.700.000. Entonces, no más por agregar, no nos están pidiendo esto, pero por agregárselo, vamos a ponerle 6 millones, perdón, 700.000. ¿Sí? Para saber qué número es este, ¿no? Esto, bueno, ya desde primaria lo deben de estar manejando. Es más, desde preescolar, nada más que no con números tan grandes. Pero ya para estas instancias ustedes tienen que manejar perfectamente estos números y saber qué significan y cómo se escriben, ¿no? Luego dice el inciso E. En 2010, el número real de jóvenes entre 12 y 14 años de edad era de, fíjense bien, 6.666.775. O sea, no era este número, en realidad es este que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué se notó en la gráfica 6.7 millones y no 6.6 millones? Vamos a checarlo aquí. Voy a escribir con otra tinta. Si el número era 6 millones, lo voy
a manejar con comas para señalar que hay una diferencia. 6.666.775. Esta coma que estoy usando es un separador de miles. Es decir, cada tres cifras voy a poner una coma. Únicamente para facilidad a la hora de leerlo. Normalmente en matemáticas no lo manejamos, pero cuando manejamos cifras que se van a publicar, como por ejemplo, sobre todo en estadística, nos manejamos así precisamente para que a la hora de leer los números tan grandes se puedan entender y leer fácilmente sin cometer errores, ya que si lo leemos por ejemplo así como está aquí, en lugar de ponerle aquí la coma y acá otra coma, pues es más difícil leer el número o puede llegar a haber confusiones. Esto se hace normalmente en documentos que se van a compartir a otras personas que posiblemente no tengan el mismo conocimiento que ustedes. Es decir, la finalidad es transmitir una información, no tanto que sepan o no sepan leer el número, sino manejar las cifras para tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, la explosión demográfica, el número de becas que se van a dar a cierta cantidad de alumnos, presupuestos, no sé, hay muchos usos, ¿verdad?, que se le pueden dar. Bueno, aquí lo que hacemos para poder convertir el número, si acá lo que hicimos fue multiplicar por 1.000.000 para convertirlo de esta expresión a esta expresión, aquí qué vamos a hacer, pues lo vamos a dividir entre 1.000.000. Ay, perdón. Lo vamos a dividir entre 1.000.000, ¿sí? Faltó aquí un cero. Al hacer esta división, si se dan cuenta, lo que yo voy a obtener es precisamente la operación contraria de la que ya había hecho. En lugar de correr el punto decimal hacia la derecha, ahora lo voy a correr hacia la izquierda. Voy a escribir el número, pero ahora no le voy a poner la comita para que no se nos confunda. 6, 6, 6, 7, 7, 5. El punto decimal está aquí, en este número. Pero ahora vamos a correr hacia la izquierda porque estamos dividiendo. ¿Cuántos lugares vamos a correr hacia la izquierda? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a correr 6 lugares. ¿Sí? Como vamos a correr 6 lugares, fíjense bien cómo va a quedar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí va a estar el punto decimal. Quiere decir que este número de aquí ahora va a ser 6.666.775. ¿Sí? Pero como esta división que hicimos fue dividir entre 1.000.000, por eso podemos eliminar cierta parte de decimales y decir que esto me representa, nada más al hacer la división, este punto decimal ya significa que este número completo son millones. ¿Sí? Es decir, 6.667.775 representado de manera abreviada sería 6.666.775 millones. ¿Sí? Porque a partir de aquí ya estamos haciendo la división. Del punto a la derecha estoy hablando de los millones y del punto hacia la izquierda de la parte fraccionaria de 1.000.000. ¿Sí? Recuerden que al no llegar los miles al millón, pues me representan una fracción de ese millón. ¿Sí? Por eso la expresión cuando decimos 1.000.000, pues ponemos el 1, ¿no? Medio millón, ponemos 0.5. ¿Sí? Aquí lo voy a poner como abreviatura. Decimos 1.000.000. A ver. 1.000.000 y ponemos el 1, ¿sí? Pero también podemos decir medio millón y ponemos 0.5. Y eso significa este punto decimal significa que no llega a ser 1.000.000, es un medio, pero escrito de forma decimal. Bueno, total, que aquí lo que hacemos ahora va a ser cortar los decimales. ¿Cuántos decimales estamos manejando? Un solo decimal.
Quiere decir que me va a importar nada más este número y este número. Todos los que están aquí, este y este, no los voy a poner. Pero este de aquí, fíjense bien, es un 66. Esto es muy fácil de entender desde el punto de vista de sus calificaciones. Si alguno de ustedes saca un 8.5, ¿qué les ponen en la boleta? Si lo van a redondear. Normalmente, ¿qué es lo que les dicen? 8.5 sube a 9. Pero si sacan 8.4, se quedan con el 8. Ese es el redondeo. Si llegamos aquí a un 5, o sea, por encima del 5, vamos a redondear hacia arriba. Y si llegamos a este punto por debajo del 5, no vamos a redondear hacia abajo. En este caso, el siguiente número de este 6 es un 6. Es decir, estamos más cerca del siguiente número que del número anterior. Por lo tanto, al redondear, aquí ponemos redondeo, 6.6 millones. ¿Sí? Entonces aquí como conclusión podemos decir porque voy a poner el, pero son los 6 décimos, o sea, estos de aquí, están más cerca del siguiente número que del anterior. ¿Sí? Aquí tuve un error, déjenme corregírselos, porque precisamente le estoy diciendo que está más cerca hacia arriba, quise redondear hacia arriba, así que este 6 no es 6, hacia arriba sería 7. Si este hubiera sido un 4, entonces este se queda como 6. Entonces aquí el número que debía haber escrito era 6.7. ¿Sí? Ese es el error que cometí. Ya está corregido. ¿Sí? Pero se debe a esa razón, el famoso redondeo. Y aquí pueden poner incluso entre paréntesis por redondeo. ¿Sí? Y el inciso F dice así, en 2010 había, a ver, aquí son 35 millones 831.471 jóvenes en México. ¿Por qué en la gráfica se anotó 35.8 y no 35.9? Vamos a hacer el análisis. Tenemos el número 35 millones 831.000 471 y al dividirlo entre 1.000.000, aquí nos quedó entonces 35 8 3 1 4 7 1 y el punto decimal avanzó de aquí, a ver, no agarré el color, 1 2 3 4 5 y 6 aquí, o sea 35 35.83. Lo voy a dejar aquí. Estos de acá ya los voy a ignorar porque estamos manejando un decimal, ¿no? Me interesa nada más 2 para poder definir si esto es 8 o se baja a 7. Entonces queda un 8 perdón, sube a 9 o se queda en 8. Como este 3 es menor que el 5, esto quiere decir que son 35.8 millones.
Ujú. ¿Qué es lo que dice aquí? Se anotó 35.8 y no 35.9. ¿Sí? No llegó a ser 9. Si hubiera sido 35.85, entonces sí, hubiera subido a 35.9. Y como en este caso se quedó en menos que el 5, pues se quedó entonces en 35.8. No subió, más bien se quedó en el 8. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la razón? Pues la misma que manejamos aquí arriba. Porque las 8 décimas de las que hablan aquí están más cerca del 8 que de subir al 9. O sea, lo mismo, por redondeo. ¿Sí? Es una explicación muy simple. Podríamos adornarla más y hablar con otros términos, pero pues para que se entienda cuál es la razón. Y creo que ustedes, o la gran mayoría de ustedes, sabe lo que es el redondeo, sabe redondear números, porque ya tienen mucho tiempo manejando sus calificaciones. Pues cuando ustedes revisan cuántos se sacaron en cierta materia, saben perfectamente si suben a una calificación mayor o si se quedan en la calificación que marca el decimal, ¿no? Entonces creo que eso se entiende perfectamente bien, ¿no? De todos modos, si hay dudas, recuerden que por mí me pueden preguntar y podemos poner más ejemplos si así lo desean. Vámonos a la siguiente página, la página 141, y dice el número 2, analiza la información y responde. En 2010, voy a hacer un acercamiento porque luego no alcanzo a leer bien. Ahí está. En 2010, 27.521.540 jóvenes vivían en el medio urbano y 8.309.931 en el medio rural. Aquí dice viene una gráfica, dice jóvenes en México por lugar de residencia 2010. Anota urbano o rural junto al sector circular, es decir, las partes de una gráfica circular se llaman sectores. Esta división que viene aquí con un color como cian es un sector y este que viene acá es otro sector circular, ¿sí? Bueno, eh, escribe también las cantidades que corresponden en millones, pero usando una sola cifra después del punto decimal, es decir, una notación abreviada de como las estaban manejando en los incisos anteriores, ¿no? Bueno, aquí es muy importante, antes de que pasemos a eso, ver las gráficas circulares como gráficas como si fueran pasteles. También reciben ese nombre. El nombre correcto es gráfica circular, pero mucha gente le dice gráfica de pastel porque hace referencia a los pasteles redondos que venden en las panaderías, donde si ustedes lo ven desde arriba, desde una cierta altura, desde una elevación, pueden verlo es como que el pastel, bueno, si suponen que el plato es de color cian y el pastel era azul fuerte, este que es azul de aquí, pues ven una rebanada que está aquí nada más y lo demás está vacío. ¿Sí? O sea, ven una diferencia entre los dos sectores, el sector azul y el sector azul más claro, ¿no? O al revés, el pastel a lo mejor era de color cian, así como verde agua, y el plato era azul. Entonces lo que le quitaron al pastel fue este cachito de aquí. El caso es que se ve dividido, ¿no? Entonces a cada sector mucha gente le llama rebanada, ¿sí? Haciendo alegoría a lo que es un pastel. Pero en realidad, pues el nombre correcto es gráfica circular y estas rebanadas, entre comillas, pues se llaman sectores circulares o sectores de la gráfica o simplemente sector, ¿sí? Bueno,
A eso quería comentarlo para que para ustedes sea más fácil identificar las partes que conforman la gráfica circular. Bueno, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es convertir los números que tenemos aquí arriba en las notaciones que nos están pidiendo. Para esto vamos a escribir esos números. Eh, Primero vamos a escribir el medio urbano. Quedó regacho. No sé por qué se bajó, pero una disculpa, te lo vuelvo a escribir. A ver, medio urbano. Y aquí estamos hablando de una cantidad de 27 millones 521 mil 540, que ustedes saben que se divide entre un millón para hacer eh, la notación resumida. Y esto, al mover el punto decimal, lo voy a hacer aquí mismo. Va a mover el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto va a estar aquí. De los cuales yo voy a requerir nada más los dos decimales. O sea, voy a ignorar estos que están aquí. Y voy a anotar nada más 27.52 para poder decidir si sube o no sube el número. Como el siguiente decimal es el 2, o sea, no llega ni siquiera no llega al 5, quiere decir que este número me va a representar 27.5 millones. Ahora voy a ver el otro. Es el medio rural. Para el medio rural tenemos 8.309.931. Lo dividimos, ya saben ustedes, entre un millón para poder tener acceso a la notación resumida. Y eso implica hacer o correr el punto decimal 6 lugares. Perdón, sí, 6 lugares. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, este número va a ser el 8.30, pero fíjense bien aquí. Aquí voy a necesitar el otro número, que es el 9. ¿Sí? Te voy a decir por qué. 8.3. Este 9, como pasa del 5, quiere decir que le vamos a agregar va a subir un número este 0. Entonces, si yo lo redondeo a dos decimales, quedaría así. Como yo lo requiero a tres decimales, este 1 me va a definir si el 3 sube o se queda en 3. En este caso, como el 1 no llega a 5, entonces está más cercano de quedarse en 3. Entonces aquí sería 8.3 millones. ¿Sí? Y ya tenemos aquí los números. Ahora podemos darnos cuenta perfectamente que de las dos cantidades, la del medio urbano es una cantidad mayor que la de medio rural. Por lo tanto, en la gráfica de pastel que tenemos aquí, o en la gráfica circular, ya les dije gráfica de pastel y lo primero que les dije que no se llama así. Perdón. Quiere decir que el sector de esta gráfica circular más pequeño le va a corresponder al medio rural. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner medio rural con 8.3 millones. Y del otro lado, que es el sector más grande, pues va a ser el medio urbano, que me va a representar los
15.5 millones. Listo. Así fue como se hizo la distribución. Primero simplificamos los números o manejamos una versión más resumida, más aproximada, redondeada, si así le quieren llamar, de estos números para su facilidad en la lectura. Esto insisto en estadística, porque son cantidades muy grandes. En otras disciplinas, como por ejemplo en la física, en la mecánica, la dinámica, cinemática, electromagnetismo, en otros sectores de las ciencias exactas, sí se maneja también una especie de aproximación, pero se trabaja mucho con la notación científica. No sé si alguna vez lo escucharon mencionar o lo vieron en la primaria, pero es otra forma de trabajar en otras disciplinas. Se le llama eso notación científica, pero aquí específicamente en estadística se trabaja de esta manera que estamos viéndolo en este instante. Luego el inciso B dice, en 2010 el grupo de menor edad, de 12 a 14 años, era aproximadamente la quinta parte de la población joven. Esa misma fracción correspondía al número de mayor edad, de 25 a 29 años. El grupo más numeroso, de 15 a 19 años, tenía la tercera parte de la población total. Y el grupo faltante, de 20 a 24 años, correspondía a el resto. Entonces, fíjense bien, para poder distribuir, porque es lo que les van a pedir aquí, escribe junto a cada sector circular el grupo de edad correspondiente y la cantidad de jóvenes en millones, de nuevo con una sola cifra decimal, y considera que en 2010 había aproximadamente 18 millones de hombres jóvenes en nuestro país. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer una tablita para poder ver con mayor claridad cómo vamos a trabajar. Primero que nada, vamos a anotar los grupos de edad. Aquí, por ejemplo, vamos a poner el del menor al mayor. De 12 a 14, lo voy a poner así entre paréntesis. Dice que era aproximadamente la quinta parte de la población. O sea, esto me representaba un quinto. ¿Sí? Luego viene otra fracción que sería la de mayor edad, 25-29, pero vamos como les comentaba, lo vamos a hacer por orden, ¿no? Luego sigue la de 20 a 24, 20 a 24, y aquí ponemos la de 15 a 19, y aquí vamos a poner la de mayor edad, de 25 a 29 años. Ahí está. Estos de mayor edad también nos hablan de un quinto, ¿no? Luego nos dice que de 15 a 19 tenía la tercera parte de la población total, o sea, tenía un tercio. Y aquí, las de 25 a 29, este es el que es un quinto, perdón. Déjenme ver cuál es la que era el resto, de 20 a 24. Entonces aquí era un tercio y este era el resto, ¿sí? Y luego nos dicen que juntos, o sea, todo esto me representa 18 millones de habitantes, ¿sí? Bueno, esos son los datos ya distribuidos aquí un poquito con mayor claridad, ¿no? Para poder trabajar mejor, ¿qué les parece si convertimos estas fracciones a decimales? Un quinto, vamos a hacerlo aquí, 1 entre 5, 0.02 y 0, ¿no? O sea, un quinto me representa 0.20 o 0.2. Un tercio, lo podemos hacer aquí, más arriba. 1 entre 3, 0.10, 3 por 3 son 9, para 10, 0, y aquí va a ser infinito, así que punto 3 infinito, ¿no? Entonces aquí sería 0.3, ¿sí?
Luego aquí otra vez 0.2 y el resto. Fíjense bien, si yo sumo punto 3 más punto 2 más punto 2, ¿cuánto sumamos? Punto 7, ¿no? O sea que me va a faltar otro punto 3. Entonces el resto me representa otro punto 3. ¿Sí? Entonces está dividido en dos sectores pequeños y dos sectores ligeramente más grandes. ¿Sí? Para esto tenemos que identificar esos sectores. Si lo quisiéramos hacer muy exacto, yo tendría que medir la abertura de todos estos ángulos. Voy a sacar aquí el color amarillo para que se alcance a ver. Tendría que medir este ángulo de aquí, este ángulo de acá, este ángulo de aquí y este ángulo de acá. ¿Sí? Va a haber dos ángulos iguales que a la forma en la que yo lo estoy viendo aquí, eh, pues la única manera en la que podemos hacer la distribución sería haciendo una comparación, pues observando, ¿no? ¿Sí? Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, yo podría decirles que este sector y este sector son iguales. Y luego voy a tener otros dos sectores. Por ejemplo, este sector. Este no pinta. A ver si con el rosa. No. Es que no lo quiero poner de amarillo. Bueno, voy a tener que utilizar el mismo. Aquí le puse puntos, acá voy a poner triángulos. Este sector y ese sector son más o menos iguales. ¿Se dan cuenta? Este de aquí es ligeramente más grande. Vamos a ver acá. Este punto 2 y este punto 2, entonces se pueden percatar perfectamente. Ya se dieron cuenta que este y este van a ir aquí. Aquí y aquí. ¿Sí? Porque son los que son igualitos. Aquí se ve luego la abertura. Este de acá se ve ligeramente más grande que este y este es el más grande de todos. Pero acá tengo el mismo número. ¿Sí? Entonces lo que quiero yo ver es dónde voy a colocar a la mayor parte de la población. ¿Sí? Bueno, para hacer esa distribución tenemos que volver otra vez a los datos. Y fíjense lo que dice aquí en los datos. El grupo de menor edad era aproximadamente de la quinta parte, que es este de aquí. ¿Sí? Déjenme cambiar de cursor. ¿Sí? Aquí no hay dudas. Y luego la población, esa misma fracción correspondía al grupo de mayor edad. Es decir, este y este no hay dudas. Vámonos con este de acá. El grupo más numeroso, fíjense bien lo que dice aquí. Aquí es bien importante esto que nos están señalando aquí. El grupo más numeroso, o sea, el más grande, tenía la tercera parte de la población total. Y el grupo faltante correspondía al resto. ¿Sí? Aquí por decimales yo les puedo decir, puedo intuir, déjenme regresarme a esta tinta, que este de la tercera parte es punto 3333333 infinito. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo con la calculadora punto 2 más punto 2 más punto 3333333 poniendo varios ceros, en realidad lo que se me va a sumar este, uy, este, más este son 0.7333. Por lo tanto, el resto va a ser igual al 100. Bueno, en este caso no es 100 porque estamos trabajando con enteros. A un entero menos 0.7333. Es decir, que al hacer la diferencia
aquí me va a dar 0.2666, ¿sí? Entonces, redondeado, el 0.26 sería 0.27. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este resto no sería 0.3. Redondeado a dos decimales, para poder sacar la diferencia, 0.26, pues sería 27, ¿no? Y este número a dos decimales redondeado sería 0.33. Este número a dos decimales pues será 0.20 y 0.20. Y ya tengo una mayor proximidad de lo que yo quiero calcular. Si yo manejo esos números ahora en porcentajes, recuerden que cada decimal se multiplica por el 100%. Esto me representa el 20%. Este de aquí me representa el 33%. Este de aquí me representa el 27%. Y este de aquí me representa el 20%. ¿Sí? Por lo tanto, de 15 a 19, yo los tendría aquí. 15 a 19. ¿Por qué? Porque es el área más grande y me representa el 33%. O sea, aquí voy a poner 33%. Estos dos chicos de aquí, pues yo puedo poner que aquí es el rango de 12 a 14 y me representa el 20%. Este igual, pero de 25 a 29 y también me representa el 20%. Y por último, la zona que me sobra, o el resto, que es de 20 a 24, que me representa el 27%. Si la población total, o sea, todo esto, es el 100%, este número me representa 18 millones. ¿Sí? Como lo dice aquí el texto. Aquí abajo. Considera que había aproximadamente 18 millones de hombres jóvenes en todo el país. O sea, el total de esta gráfica circular de los hombres jóvenes es de 18 millones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar 18 millones por .20 para obtener la población de 12 a 14 y al mismo tiempo la de 25 a 29. Entonces multiplico 18 por .20 y me va a dar 3.6. Voy a ponerlo aquí. Aquí no debería ir la operación, pero se las voy a poner. 18 por 0.20. No, va a quedar muy feo. Lo voy a poner mejor aquí donde corresponde, que es en cada población. Esto lo voy a hacer con tinta negra. Esto de aquí es 18 millones por 0.20 y me da 3.6 millones. Este de aquí me va a dar lo mismo, 18 millones por el mismo 0.20 porque también tiene el 20% y también me va a representar 3.6 millones. Donde va a ser diferente va a ser para este y para este. Porque si bien va a la misma cantidad, 18 millones,
la cantidad total, se distribuyen distinto, porque ese se va a multiplicar por 0.33 y ese se va a multiplicar por 0.27, que son las representaciones decimales de los porcentajes 33% y 27% que ya hemos visto en lecciones anteriores. Al hacer las operaciones, 18 por punto 33 nos da 5.94, 5.94 millones, y 18 por 2.7, perdón, 18 por punto 27 nos da 4.86 millones. Si yo sumo todo esto, 3.6 más 3.6 más 5.94 más 4.86 me va a dar 18 millones, que es el 100%. ¿Sí? Ahora bien, esta cifra de aquí ya está correcta, ya son 3.6 millones. Pero recuerden que en el texto quiere que lo redondee a una sola decimal. Y 5.94 se redondea a 5.9 millones. Y 4.86 se redondea a 4.9 millones. Si yo hago esta suma, ¿cuánto se imaginan que me va a dar ahora? 3.6 más 5.9 más 4.9 más 3.6 me da, o me sigue dando, 18 millones, que es el 100%. ¿Sí? Entonces lo único que me queda es poner aquí abajo las cantidades que acabamos de calcular. Aquí fueron 3.6 millones, 3.6 millones, aquí 5.9 millones y aquí 4.9 millones. Listo. Ahora sí, ya completamos o ya distribuimos más bien lo que teníamos aquí en la tabla. Aquí ya voy a borrar esto que no era necesario que bueno, no lo ocupamos ahorita. Y bueno, aquí viene una actividad, pero bueno, es nada más para comprobar las respuestas. Ya tienen aquí la actividad hecha. Espero que si hay dudas me lo pregunten en la clase que tenemos ahorita y por Meet, y que empiecen con esta, pues más que ejercicio, es una breve introducción a lo que es estadística y a la lectura de estas gráficas circulares, que es un tema sencillo dentro de lo que cabe. Hemos visto cosas más complicadas. Simplemente es cuestión de recordar un poquito lo que hemos visto en temas anteriores y ya se dieron cuenta que está muy vinculado con las operaciones con números decimales, con multiplicaciones y divisiones de potencias de 10, con porcentajes, y todas esas cosas ya las vimos. Entonces creo yo que si recuerdan todo eso va a ser para ustedes muchísimo más sencillo poder entender el tema.
Bueno, si no queda nada más que tratar, no me queda más que agradecerles la atención a esta clase y como siempre me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima.